Buenas tardes, Miss Gloria. Para el curso de Personal Social, acá le traigo una entrevista de los últimos 50 años con la señorita Karen y haré las siguientes preguntas. ¿Cuántos años tenías durante el periodo de Alberto Fujimori? Tenía 13 años, pero él gobernó 2 periodos de 5 años cada uno. Cuando terminó su gobierno yo tenía 23 años. Mira. Siguiente pregunta. ¿Cómo influyeron en su vida personal estos hechos en la historia nacional? Bueno, el primer gobierno, cuando entró Fujimori, incluso su campaña se llamó El Cambio, porque veníamos de un tema de terrorismo muy marcado en el Perú. Yo era una niña, pero recuerdo las bombas, las colas, por productos, porque estábamos también con grandes problemas económicos a través del gobierno de Alan García. Entonces, cuando entró Fujimori dio la esperanza de un cambio político, un cambio para la nación. Bueno, no se cumplió por historia, porque tampoco lo recuerdo mucho, pero al inicio de su gobierno nomás hubo el Fujishock o paquetazo, donde los precios se triplicaron, cuadriplicaron. Pero eso estabilizó un poco la economía y de ahí se vivió una etapa, entre comillas, tranquila. Por ejemplo, yo en el año 96 ingresé a la Universidad de San Marcos y había sido pacificada y tomada por el gobierno de Fujimori, ¿no? Entonces, en ese sentido, tranquilizó a la población con el tema del terrorismo, ¿no? Erradicó el terrorismo, por lo menos en Lima ya no habían bombas, pero no dejaban también una libre expresión. Estuvo un poco reprimido, pero se vivió una etapa tranquila. Luego vino el segundo gobierno, en el 95 al 2000, y es ahí donde ya vienen las quejas las protestas por el tema de la corrupción. Se empezaron a notar problemas de que eran totalitarios, autoritarios, y para el tema de pacificar su gobierno había atentado contra los derechos humanos. Formó un grupo Colina que hasta el día de hoy es investigado, donde desaparecían a las personas. ¿Cómo había logrado pacificar, entre comillas, que a las personas que se sublevaban o que reclamaban ante algún abuso, las desaparecían? Eso está en investigación. Así que tuvo lado bueno, trajo, entre comillas, la paz, pero también a qué costo, ¿no? Ok, ya. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más recuerdas del gobierno de Alberto Fujimori? Hay 2 puntos importantes. Por ejemplo, que en reclamos justo, un último grupo de terroristas capturó en una embajada, en una fiesta en una embajada de Japón, a un grupo de diplomáticos y estuvieron más o menos como 3 meses capturados. Hubo una campaña militar que se llamó Chavín de Guanta, que fue la que rescató a los secuestrados y mataron a los terroristas. Eso fue durante el gobierno de Fujimori, fue muy impactante para mí. Y ya lo último, en sus últimos años, cuando yo ya era adulta, a los 23 años, que ya trabajaba, cuando ya quiso relanzarse a un tercer gobierno, pero ya estuvo completamente ensombrecido, corrupto. Habían muchas olas de que esas elecciones que él ganó al final, pero no fueron validadas, habían sido fraudulentas. Él, ante todo este escándalo, también los escándalos de corrupción, Vladimiro Montesinos, que era su segundo al poder y dominaba las Fuerzas Armadas, se vio involucrado en todos estos problemas. Fujimori aprovechó un viaje que tenía que hacer al exterior y se quedó ahí, se escapó y renunció a la presidencia por un fax. Entonces es algo que me marcó mucho, porque recuerdo que era todo un revuelo político. No teníamos presidente porque había renunciado, porque ya sabía que el pueblo no estaba de su lado, ¿no? Que esta vez ya se estaban sublevando y que consideraban un abuso esas terceras elecciones, que eran fraudulentas. Es así que se dio ahí pues la marcha de los 4 suyos, donde ya entró, como ahora que estamos viviendo, un gobierno de transición. Ante esa crisis política que marcó el fin del gobierno de Fujimori, entró del presidente interino Paniagua. Ok. Y cuarta pregunta. ¿Cómo definirías el gobierno de Alberto Fujimori? Bueno,
marcó cuando él ha entrado yo todavía era niña, pero marcó toda mi etapa estudiantil, universitaria, en mis primeras etapas cuando entraba en mis primeros trabajos. Fue una etapa desde mi perspectiva como ciudadana común, tranquila porque logró la paz, la estabilidad económica en sus primeros años, pero el declive, como siempre, cuando entra la corrupción en un país o en las instituciones, fue feo, ¿no? Empezó bien en promedio, pero se marcó ciertas actitudes malas y al final terminó mal. Ok. Esa ha sido toda la entrevista con la señorita Karin. Gracias, Miss Gloria.